Los 7 principios herméticos. La autoría del Kybalión no ha podido ser establecida con total seguridad, pero se cree que fue escrito por William Walker Atkinson a modo de síntesis de unas antiguas enseñanzas legadas supuestamente por la legendaria figura de Hermes Trismegisto y que fueron transmitidas a lo largo de los milenios hasta nuestros días. Las raíces de estos conocimientos herméticos plasmados en el Kybalión pueden ser encontradas en los albores de las civilizaciones del Antiguo Egipto y Grecia y a sus escuelas filosóficas y místicas. La gran importancia del Kybalión radica en que contiene los 7 misteriosos principios que dan naturaleza, construyen y explican la realidad. Estos principios herméticos son llaves maestras que abren los secretos ocultos del universo y la verdad más profunda de la existencia. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio sostiene que la base de toda realidad es de naturaleza mental y que el universo en su totalidad es una manifestación de una mente universal. Según el principio del mentalismo, todo lo que existe, ya sea tangible o intangible, tiene su origen en el pensamiento y la consciencia. La mente es considerada la fuerza creativa subyacente que da forma y sustancia a todo lo que percibimos. Esta perspectiva concibe al universo como una vasta y compleja red de pensamientos, ideas y energías mentales. En el marco de este principio, se enfatiza que la realidad que experimentamos es subjetiva y está influenciada por nuestras percepciones, creencias y estados mentales. Nuestra mente es una poderosa herramienta que nos permite interpretar y dar forma a nuestra experiencia de la realidad, y al comprender y trabajar con nuestra mente, podemos influir en cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo. El principio del mentalismo también implica que existe una conexión profunda y esencial entre todas las mentes individuales y la mente universal. A través de esta interconexión, nuestras mentes individuales participan en la co-creación de la realidad en la que vivimos. Nuestras creencias, pensamientos y emociones interactúan con la mente universal, influyendo en la manifestación de nuestros deseos y experiencias. Este principio resalta la importancia de cultivar la claridad mental, la reflexión, la autoindagación y la intención consciente en nuestra vida diaria. Al reconocer que nuestra mente es una fuerza creadora, podemos ser más conscientes de nuestros pensamientos y elegir voluntariamente aquellos que nos ayuden a alinearnos con nuestros objetivos y deseos más elevados. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio sostiene que existen correspondencias y similitudes entre los diferentes niveles y planos de la existencia, desde los microcosmos hasta el macrocosmos. Lo que ocurre en un nivel se refleja y se relaciona con lo que sucede en otros niveles. Según este principio, todas las cosas están interconectadas y son una expresión del mismo patrón universal. Cada aspecto del universo, ya sea físico, mental o espiritual, está sujeto a leyes y patrones similares en diferentes escalas y dimensiones. Esta correspondencia se puede encontrar en estructuras, funciones, procesos y características. Un ejemplo de la aplicación del principio de correspondencia es la analogía entre el ser humano y el universo. En esta perspectiva, el ser humano se considera un microcosmos que refleja las mismas leyes y patrones que gobiernan el macrocosmos del universo. De esta manera, el cuerpo físico del individuo
puede ser visto como un reflejo del cosmos, con órganos y sistemas correspondientes a estrellas y planetas, y del mismo modo, al contrario. El principio de correspondencia nos invita a observar y comprender las conexiones y paralelismos entre diferentes aspectos de la realidad, para adquirir así una visión más profunda y holística de la existencia y nuestro lugar en ella. También es una gran herramienta para la exploración y el conocimiento, que permite establecer correspondencias entre fenómenos y encontrar patrones universales. Aplicando el principio de correspondencia, se amplía nuestra conciencia y comprensión de la realidad, encontrando conexiones significativas entre aparentes dualidades y reconociendo la interrelación de todas las cosas. Lo que ocurre en una dimensión tiene implicaciones y resonancias en otras dimensiones. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio afirma que en el universo todo está en constante movimiento y vibración, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. La vibración es la base fundamental de toda existencia, y todo en el universo, ya sea material o energético, está en un estado de vibración constante. Estas vibraciones pueden ser más sutiles o más densas, más rápidas o más lentas, pero siempre están presentes. La ciencia moderna ha confirmado este principio a través de los descubrimientos en física y química. A nivel subatómico, las partículas están en constante movimiento vibratorio. En la física cuántica, se ha demostrado que la materia y la energía pueden manifestarse tanto como partículas como ondas, lo que implica una naturaleza vibracional fundamental. Esta idea de vibración también se aplica al ámbito mental y emocional. Los pensamientos, las emociones y las experiencias humanas son en última instancia vibraciones energéticas específicas. Las diferentes frecuencias vibratorias de nuestras emociones y pensamientos tienen un impacto en nuestro bienestar y en cómo percibimos la realidad. Nuestras experiencias internas afectan nuestra vibración energética, y esta vibración, a su vez, puede influir en nuestra realidad externa. Al comprender y trabajar conscientemente con nuestras vibraciones, podemos cambiar nuestra percepción y manifestar experiencias más alineadas con nuestras intenciones y deseos. Este principio también resalta la importancia de buscar el equilibrio y la armonía en nuestras vidas. Cuando nuestras vibraciones están en sintonía con nuestro ser más auténtico y elevado, experimentamos una sensación de coherencia y bienestar. Por el contrario, cuando nuestras vibraciones están desequilibradas o atrapadas en patrones negativos, podemos experimentar discordia y malestar. La comprensión del principio de vibración nos permite ser más conscientes de las energías que emitimos y atraemos en nuestras vidas. Nos invita a cultivar vibraciones más elevadas, como el amor, la gratitud y la alegría, y a liberarnos de las vibraciones negativas como el miedo, la ira o la tristeza. Al hacerlo, podemos armonizarnos con las fuerzas vibracionales positivas del universo y crear una realidad más armoniosa y plena. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su opuesto. Este principio señala que la existencia de opuestos es una parte inherente de la realidad y que estos opuestos son complementarios y ambos siempre necesarios para la manifestación de la vida. En el marco del principio de polaridad, se reconoce que los opuestos no son conceptos separados e independientes, sino que están interconectados y se definen en relación el uno al otro.
No se puede comprender completamente el calor sin conocer el frío, ni la alegría sin haber experimentado la tristeza. Los opuestos se definen mutuamente y se crean el uno al otro. Este principio se aplica en diversos aspectos de la existencia. Por ejemplo, en el ámbito moral se puede observar la polaridad entre el bien y el mal. Estos dos aspectos son interdependientes y se necesitan mutuamente para existir. La comprensión del bien y del mal se basa en su relación recíproca y su contraste. La polaridad también se manifiesta en aspectos más sutiles, como la luz y la oscuridad, el día y la noche, el masculino y el femenino. Estos pares de opuestos representan aspectos complementarios y necesarios de la realidad. Sin la oscuridad no podríamos apreciar plenamente la luz. Sin la dualidad de género no habría procreación ni diversidad en la vida. El principio de polaridad nos invita a reconocer que, aunque podamos percibir y experimentar los opuestos como separados, en última instancia forman parte de un todo unificado. Es a través de la interacción de estos opuestos que se despliega la diversidad y la dinámica de la vida. Al comprender el principio de polaridad, podemos desarrollar una perspectiva más equilibrada y compasiva hacia los opuestos que encontramos en nuestra vida cotidiana. En lugar de aferrarnos a una polaridad en detrimento de la otra, podemos buscar un equilibrio y una armonía que reconozca la interconexión y la complementariedad inherentes a los opuestos. En última instancia, el principio de polaridad desafía a trascender las limitaciones de la dualidad y a encontrar la unidad que subyace en todas las cosas. A través de este reconocimiento, podemos desarrollar una mayor comprensión de la complejidad de la existencia y de nuestra propia naturaleza como seres interconectados en un universo en constante cambio. 5. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Este principio señala que todas las cosas en el universo siguen un ritmo cíclico con periodos de actividad y descanso, crecimiento y declive. El principio de ritmo se manifiesta en todos los aspectos de la existencia, desde los ciclos naturales de las estaciones hasta los ritmos biológicos del cuerpo humano. También se aplica en el ámbito mental y emocional, donde experimentamos fluctuaciones en nuestro estado de ánimo, energía y motivación. Este principio nos recuerda que nada permanece estático o inmutable. El universo es dinámico y está en constante cambio. Los procesos naturales, los ciclos planetarios y las leyes de la física operan según ritmos predecibles y recurrentes. Al comprender el principio de ritmo, podemos aprender a fluir con los ciclos de la vida y aprovechar su energía. En momentos de avance y expansión, podemos aprovechar ese impulso y tomar acciones para avanzar hacia nuestros objetivos. En momentos de retroceso o descanso, podemos permitirnos recuperar energías, reflexionar y prepararnos para el próximo ciclo de crecimiento. Este principio también nos enseña a aceptar y abrazar los cambios y las transiciones en nuestras vidas. A veces podemos enfrentar desafíos y periodos de declive, pero estos son naturales y temporales. El ritmo de la vida nos trae tanto momentos de alegría como de adversidad, y al entender que todo fluye y refluye, podemos encontrar equilibrio y sabiduría en medio de los cambios. Además, el principio de ritmo nos invita a cultivar la paciencia y la perseverancia, en lugar de resistir o luchar contra los ritmos naturales. Podemos adaptarnos y fluir con ellos, encontrando oportunidades de aprendizaje y crecimiento en cada fase. 6. El principio de causa y efecto, o principio de causalidad. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa.
En otras palabras, todo evento o fenómeno tiene una causa, conjunto de causas que lo preceden, y a su vez produce un efecto o conjunto de efectos que le siguen. Este principio enseña que el universo funciona según leyes causales y que nada ocurre al azar. Todo lo que experimentamos en nuestras vidas tiene una causa subyacente, ya sea visible o invisible. Las acciones, pensamientos, emociones y circunstancias que encontramos son el resultado de causas anteriores, tanto en nuestro propio ser como en el entorno en el que vivimos. El principio de causa y efecto empuja a reconocer nuestra capacidad de influir en nuestras vidas a través de nuestras acciones y elecciones. Cada acción que tomamos tiene un efecto y cada elección que hacemos tiene consecuencias. Nos responsabiliza de nuestras decisiones y nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad. Además, ayuda a comprender la interconexión y la cadena de eventos que se desarrollan en el universo. Cada causa es a su vez un efecto de causas previas, y cada efecto se convierte en la causa de nuevos efectos. Este flujo continuo de causas y efectos enlaza todas las cosas en una red interdependiente. Al examinar las causas que subyacen en nuestras vidas, al comprender las causas que nos han llevado a determinadas circunstancias, podemos tomar medidas para cambiar y mejorar nuestra situación. Definitivamente, a actuar de manera consciente y responsable. Al ser conscientes de nuestras propias acciones y su efecto en los demás, podemos cultivar relaciones más armoniosas y contribuir positivamente al entorno que nos rodea. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio resalta la idea de que la generación y la creación están presentes en todos los niveles de la realidad, tanto en el mundo físico como en los planos mentales y espirituales. Según el principio de generación, todo en el universo tiene una polaridad masculina y otra femenina, no necesariamente en el sentido biológico, sino en un sentido más amplio de energías creativas y complementarias. Estas energías se encuentran en constante interacción y se requieren mutuamente para la manifestación y la creación. La generación y la creatividad se manifiestan en múltiples aspectos de la existencia. En el mundo físico, la generación se encuentra en los procesos de reproducción y crecimiento de los seres vivos. En el ámbito mental y emocional, se manifiesta en la generación de ideas, pensamientos y emociones. El principio de generación invita a trabajar con las energías creativas y generativas en nuestra propia vida y nos recuerda que poseemos tanto energías masculinas como femeninas dentro de nosotros. Equilibrar estas energías necesarias y complementarias puede conducir a una mayor armonía, creatividad y manifestación de nuestro potencial. El principio de generación también nos desafía a participar de manera consciente en los procesos de creación y generación.